A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día martes por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y hoy, como todos los martes, la entrevista con el ingeniero Juan Marcos Mulqui para tener un tema tecnológico de actualidad. Bueno, hoy es interesante la temática porque vamos a ver cómo se puede ahorrar con tecnología. Vamos a ver qué tema nos trae hoy Juanqui para que podamos estar compartiendo el enfoque tecnológico. Pero antes de esta entrevista quiero compartirte una reflexión espiritual. A veces me asombra la sinceridad de algunos que, llamándose ateos, expresan sus pensamientos contrarios a la doctrina cristiana. Ese es el caso de un filósofo que dice ser ateo, de nombre André Comte Sponville. Él dice: a los cristianos y a mí solo nos separan 3 días, del Viernes Santo al día de Pascua. Para mí, la historia se detiene en el Calvario. Creer en Dios añade 3 días que, debido a la resurrección, abren las puertas de la eternidad. Interesante expresión la de este filósofo. Para mí, la historia se detiene en el Calvario porque si creemos en la muerte de Cristo y en su resurrección, esto nos abre las puertas a la eternidad. Y me hacía recordar como en ese pasaje magistral del apóstol Pablo, en el que explica y profundiza lo que es la resurrección de Jesucristo y las implicancias de esa resurrección para nosotros. Dice la primera carta escrita a los Corintios en el capítulo 15, el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Claro, el apóstol Pablo aquí está hablando con certeza y convicción de la realidad de esto que el filósofo ateo llama los 3 días que los separan de los cristianos. Fueron 3 días notables, 3 días memorables, únicos e irrepetibles en la historia, pero hay que marcarlo bien: son hechos históricos, no son fábulas, no son leyendas, no son cuentos, no es simbolismo, no es algo místico, no es algo que se le ocurrió a algunos pocos, ni es una sugestión psicológica, ni es una visión de gente que esperaban ver algo que en realidad nunca ocurrió. El apóstol Pablo no dudaba de estos hechos que son el mensaje central del Evangelio.
Él dice que el Evangelio consiste sencillamente en esta verdad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto era un hecho eterno preparado de antemano por Dios para nuestra salvación. De esto atestiguaron y lo vieron con anterioridad los profetas del Antiguo Testamento, por revelación de Dios, obviamente. Pero quiero decirte algo que es muy importante, y no te lo voy a decir con mis palabras, sino con las que utiliza el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro, el apóstol Pablo está reafirmando aquí en acto, en hecho, con veracidad y convicción, esta doctrina de la resurrección, porque ya desde el principio de la historia, los hombres niegan este hecho de la resurrección. Ciertamente, los hombres que se pierden niegan el hecho de la crucifixión. Aquel que no puede creer que Cristo murió y resucitó, está totalmente perdido en sus pecados. Aquel que dice que Cristo resucitó espiritualmente, pero no corporalmente, está totalmente perdido en sus pecados. Mire, que Cristo murió es un hecho históricamente comprobable. Ahora, quiero decirte que la muerte de Cristo fue un milagro tan grande como el de la resurrección de Cristo. No podemos creer en la muerte si no creemos en la resurrección. No podemos creer en la resurrección si no creemos en la muerte. Son dos hechos vinculados en forma que no se pueden dividir, que no se pueden separar. ¿Por qué la muerte de Cristo fue un milagro? Sencillamente porque Cristo no podía morir. Cristo era impecable. Cristo no tuvo jamás relación con el pecado. Nadie podía levantar su dedo acusador contra Cristo, ni sus amigos, ni sus enemigos, ni los demonios. Todos tuvieron que testificar que Cristo era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos. Y la muerte es un resultado del pecado. Ahora, si Cristo no tenía pecado, Él no podía morir. Es que la muerte de Cristo fue un verdadero milagro, donde Él voluntariamente, demostrando así su amor por una humanidad perdida, entregó su vida derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No le podía a nadie quitar la vida. No podía la muerte tener victoria sobre Él si no hubiera operado allí un milagro de la gracia de Dios, donde Jesucristo da su vida por nosotros voluntariamente. Ahora, si la muerte de Cristo es un verdadero milagro, la resurrección también es un milagro, donde se demostró el poder de Dios levantándole de entre los muertos. Y este poder de Dios
está disponible hoy para darle vida a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. El diagnóstico divino manifestado por el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, es que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, Dios ha demostrado que tiene poder aún para resucitar a los muertos. Cristo fue levantado entre los muertos y todos los que creen en Cristo serán levantados de la muerte juntamente con Él. Qué hermoso es tener esta convicción, esta certeza, esta fe segura, inconmovible, inquebrantable. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida al enfoque bíblico cristiano de hoy. Si solo fueras tú quien lo pudiera hacer. Continuamos en nuestro programa, ya en la compañía del ingeniero Juan Marcos Mulqui. Bienvenido, Juanqui. Muchas gracias. Bueno, en estos tiempos de crisis siempre estamos pensando cómo hacer para ahorrar un peso, y una de las cosas que se están poniendo cara es la energía, ¿no? Y sí, bueno, enfocando poniendo la atención en la tecnología y las posibilidades que tenga de poder hacernos ahorrar. ¿Qué tema nos puedes compartir hoy? Bueno, buenas tardes a todos. Justamente el martes pasado estuvimos hablando de estos nuevos autos eléctricos, ¿no?, que se vienen y que cuya principal característica o ventaja es que reducen el consumo de combustible, obviamente, y también reducen las emisiones contaminantes, ¿no? Y hay una tendencia también a lo largo del mundo, ahora auxiliado, como decíamos, por la tecnología, de ir reduciendo el consumo también de la energía de la que nosotros utilizamos en nuestra casa, ¿no? Nuestra casa, en nuestros ambientes. Principalmente la electricidad, ¿no? Sobre todo, y también reducir el consumo del agua. Uh-huh. Y hay una cuestión que sí no tenemos que dejar de lado, que es la cuestión económica, ¿no es cierto? Ahora, hoy por hoy, pensamos todos en estrategias que nos permitan proteger las cosas que ya tenemos, ¿no es cierto? Los bienes, los electrodomésticos, la tecnología, cuidarlos, que duren lo más posible, al mismo tiempo hacer un ahorro inteligente de la electricidad o del agua. Obviamente esto requiere también que nosotros podamos tener el control, ¿no es cierto?, del uso, y sí también no solamente desde la parte económica, sino también desde un aspecto ecológico, ¿no?, que hoy por hoy está también muy en boga y se está viendo también una preocupación muy grande en ese sentido. Y bueno, justamente la tecnología hoy por hoy nos brinda herramientas, nos brinda dispositivos, nos brinda información, ¿no es cierto?, que tal vez en otro momento no la teníamos disponible, ¿no? No solamente que no la teníamos disponible, sino que no estaba desarrollada la tecnología como para que nosotros podamos controlar un poco más ciertas situaciones, ¿no? Y hoy podemos decir, digamos, que tenemos, ¿no?, la posibilidad de usar la tecnología a nuestro favor también en ese sentido, en ese aspecto. Contanos entonces qué herramientas tecnológicas tenemos para ahorrar en estas fuentes de energía, ¿no?, eléctrica y agua. Ajá. Bueno, vamos a hablar primero de lo que hace a la electricidad, ¿no? Nosotros hemos atravesado ya un boom de lo que eran las luces de bajo consumo, ¿no es cierto? Y después hemos pasado a lo que es las luces LED, que todavía están, digamos, en marcha para implementarse, digamos, o para hacer una realidad en el uso cotidiano nuestro. Ya muchas de las luces que vemos a nuestro alrededor, no solamente en nuestra casa, son luces LED, ¿no? Eso ya lo vemos en
las ciudades, ¿no es cierto?, en los semáforos, en la cartelería, en la iluminación, ¿no es cierto?, de las calles, la iluminación de tránsito. Verdaderamente se ha reconocido ya los beneficios que tiene en cuanto a la economía por el bajo consumo que tienen y por la duración que tienen este tipo de lámparas. Y ahora nosotros tenemos acceso a ese tipo de iluminación también en nuestras casas. Entonces lo más fácil y sencillo que podemos hacer es cambiar nuestros focos e irlos cambiando por focos LED, ¿no? Hay focos que duran hasta 25.000 horas y sabemos que son luces que no levantan demasiada temperatura, ¿no es cierto? Y que obviamente gastan lo mínimo posible, ¿no? Este es un cambio sencillo que podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Ahora, avanzando un poquito más, ya tenemos lo que son los focos regulables, ¿no? Precisamente la empresa Philips hace un par de años ya que ha lanzado unos focos que son, vamos a decirles smart, porque son conectados, vamos a decir, pero que se pueden conseguir instalarlos en el portalámpara común y corriente de nuestra casa, y es un foco LED que también permite regular su intensidad y permite regular el color de acuerdo al ambiente, ¿no? Hay algunos modelos que inclusive se van acomodando a la música que estamos escuchando. Pero nosotros podemos cambiar los focos de nuestra casa por estos focos y reducir aún más el consumo si nosotros, por ejemplo, bajamos la intensidad de la luz, ¿no es cierto? O, como dicen los electricistas, dimerizamos la luz también, ¿no? Por ejemplo, tengo el precio de un par de estos focos, ¿no es cierto?, que es bastante alto, pero tenemos que decir otra vez que la duración es muy larga y permiten el ahorro en lo que es el consumo. Hay un paquete que se ofrece a 3.400 pesos, 2 focos con la central de comando, ¿no es cierto? Es un aparatito que se conecta a la red de la casa por cable o por wifi y me controla los focos de la casa. No, eso ya existe en el mercado y yo puedo programarlo, ¿no es cierto? Puedo elegir 16 millones de colores, varios niveles de intensidad, y puedo programarlo de acuerdo a horarios, ¿no es cierto? Inclusive que se prenda y se apague cuando no estoy en casa, como hacíamos antes cuando nos íbamos de vacaciones, ¿no? Que tratábamos de dejar las luces prendidas. Poder ir despertándonos también de a poco, ¿no? Que es muy importante despertarnos y no iluminarnos de golpe ni tampoco estar a oscuras, ¿no? Muy bien. Interesante. Y muchas otras funciones que hacen justamente al uso de poder controlarlo, programarlo y de que sea regulable, ¿no? Otra alternativa. Perdón, Sí. eso se hace, ¿cuál es la herramienta tecnológica que regula la intensidad, los colores? Bueno, justamente el foco, ¿no es cierto?, tiene una comunicación inalámbrica con esa base que viene con el kit, ¿no es cierto? Y esa base es fija, ¿no es cierto? Esa base se enchufa y obviamente mediante la aplicación de celular se conecta al wifi de nuestra casa. Ah, bien. ¿No es cierto? O sea que desde el celular tenemos control de... Exacto. Bajamos la aplicación de Philips HUE. WE es el modelo, ¿no es cierto? El foco es la tecnología que implementa esto. Y a través de esa base conectada, ¿no es cierto?, nosotros controlamos con nuestro celular la luz, ¿no? Bien. Obviamente desde cualquier punto de la casa donde tengamos conexión a internet, o sea, no levantarnos más a apagar una luz, Claro. por ejemplo, ¿no es cierto? O estar viendo televisión y querer bajarla un poco, Claro. por ejemplo, Y no levantarme del sillón, sino con el celular. todo con el Tengo celular. el control del televisor, tengo el control de la luz. Exactamente. Bien. De la climatización. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Bueno, es una linda posibilidad, ¿no? Que si ustedes lo buscan por internet lo van a encontrar y van a ver todo su funcionamiento a pleno, digamos.
Una linda alternativa también son las luces con sensor de movimiento, ¿no? Ujú. Que ya existen, se venden y son mejores que las luces temporizadas, ¿no? Porque uno prende la luz, se va del lugar y la luz queda prendida, pero en cambio con el sensor de movimiento no. Claro. Y nosotros podemos conseguir un pack de 3 de estas luces que funcionan a pila, ¿no? Por 770 pesos. Ujú. Es una buena alternativa para poner en ciertos lugares de la casa, ¿no es cierto? Cuando estamos a cierta distancia de las luces se encienden y quedan unos segundos encendidas hasta que vuelve a detectar el movimiento o queda encendida si es que hay movimiento en la zona, Bien, ¿no? bien. Permite un ahorro de electricidad también en ese sentido, ¿no? Ujú. También los temporizadores, ¿no? Los artefactos que se pueden enchufar a un temporizador, porque vamos a suponer, hay artefactos que no se desenchufan nunca, ¿no es cierto? Por ejemplo, la heladera tiene que quedar prendida. Claro. Pero, por ejemplo, el aire acondicionado, que nosotros lo dejamos prendido durante toda la noche Ujú. y tal vez está enchufado durante todo el día y pensamos que no consume electricidad. Ujú. Pero todo artefacto que está enchufado, algo de electricidad consume, Claro. ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de conectar estos aparatos a través de un temporizador que se programe, Ujú. ¿no es cierto? Y en ciertos periodos del día directamente se desenchufa. No Bien. tenemos que nosotros levantarnos y desenchufarlo, sino que se desenchufa, Ujú. ¿no? Por 1.100 pesos podemos conseguir 2 de estos Ujú. digitales. O sea, totalmente programables, digitales, no con la perillita esa como timer Ujú. que tenían algunos, ¿no? Que son bastante útiles en ese sentido. Y si no, la otra posibilidad mucho más sencilla y económica es poner, vamos a suponer, tenemos el centro, ¿no es cierto?, de entretenimiento, que le llamo al televisor, el centro musical, el reproductor DVD, el decodificador del cable, muchos aparatos, ¿no es cierto?, que están juntos. A veces es interesante ponerlos a todos en lo que nosotros llamamos la zapatilla, Ujú. con interruptor, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, si vamos a dejar la habitación directamente, bajamos una llave y listo, se desconecta todo, Claro. ¿no? Esa es otra alternativa. Bien. Y lo otro también que es bastante interesante son los medidores de consumo para nuestros aparatos. Vamos a suponer que hay un aparato que lo queremos medir. Obviamente nos va a controlar los kilowatts que consume porque lo enchufamos al aparato, lo enchufamos en este dispositivo y el dispositivo es el que va a la toma. Entonces controla constantemente el consumo que está teniendo el electrodoméstico. Ujú. Y obviamente si nosotros le programamos el costo por kilowatt nos dice cuánto en dinero es lo que está gastando ese aparato, ¿no? Bien. Y nos vamos anticipando a lo que es la facturación. Obviamente si uno va hasta la puerta y ve los valores del medidor, puede irse anticipando, ¿no es cierto? Claro. Pero de esta forma uno va controlando el aparato en específico, Bien. ¿no? Un aparato de este tipo está cerca de los 1.000 pesos y hay muchos que también son conectados. Ujú. Es decir, se conectan a la red de nuestra casa y podemos también administrarlos con el celular e ir controlando. Si inclusive tenemos varios, podemos ir controlando el consumo de nuestros aparatos. Bien. Es como un exceso de información, ¿no? Ujú. Ya hay que ver después qué hacemos con eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿O cuánto Sí. podemos llegar a ahorrar? Sí, también, ¿no? Hacer el número fino como hablábamos el martes pasado y ver si verdaderamente la inversión nos conviene. Ujú. ¿Mm? Bien. Sí. Bueno, eso sería con respecto a lo que es la electricidad, ¿no? Bien. Con respecto a lo que es el agua, bueno, ¿a dónde es que más gastamos nosotros el agua, ¿no? Cuando nos bañamos, ¿no? Ujú. Se calcula que son 100 litros de agua promedio cada ducha, ¿no es cierto? Algunos más, otros menos, pero prácticamente son 100 litros de agua por cada baño. Ujú. Por ahí es interesante tener un reloj, ¿no es cierto? A veces eso nos
nos aviva o nos despierta un poco tener un reloj colgadito ahí que obviamente aguante la temperatura y la humedad de la bañera, ¿no? Bueno, por menos de 800 pesos podemos conseguir uno que se programa con alarmas también y que tiene ese uso, ¿no es cierto? Advertirnos cuando estamos excediéndonos de los 10 minutos que debería durar una ducha normal. Poder reducir, ¿no es cierto?, ese consumo entre los 5 y los 10 minutos. Nos suena la alarmita y nosotros sabemos que tenemos que sellar el grifo. Bueno, hay muchos que han hecho el servicio militar, ¿no? Sí. No sé si el operador se estará acordando de eso en este momento, pero a las voladas. No más de 5 minutos. Sí. Y si no, lo podemos llamar a los venezolanos que nos dan. También le cortan el agua si se baña más de 5 minutos. Claro, bueno, nosotros tendríamos que implementar una alternativa, ¿no es cierto?, que no nos permita llegar al extremo de un consumo excesivo, que está controlado, ¿no es cierto?, y manejado en sus estadísticas por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo de no bañarnos, ¿no? Pero sería una posibilidad. Pero también sería bueno que hay algunos que dejan la ducha abierta durante todo el baño y bueno, uno se puede lavar la cabeza, cerrar la canilla, puede jabonarse el cuerpo y volver a abrir la canilla y así ahorramos bastante agüita. Pero bueno, justamente hay un dispositivo, es el último que te voy a comentar hoy, que es con respecto al agua, que permite ahorrar en un lugar inesperado, ¿no? Que es ese agua que no se usa nunca, que es cuando abrimos el agua caliente y esperamos que se caliente. Más en invierno, cuando el agua está helada y nos queremos lavar la cara cuando nos levantamos o cuando precisamente en el lavabo, ¿no? Porque es un dispositivo que para la ducha en este caso no sirve. Pero es un recirculador de agua, ¿no es cierto? Se conecta abajo del lavabo a las canillas y nosotros abrimos el agua caliente. Si el agua no está lo suficientemente caliente, tiene una bomba que la hace circular hacia la cañería del agua fría hasta que esté caliente. Cuando está caliente, la suelta y empieza a salir ya el agua caliente, ¿no? Es un recirculador, ese sería el nombre técnico, ¿no? Y espera que te digo el precio porque está cerca de los 16,000 pesos. Prefiero gastar un poquito más de agua caliente. Bueno, pero ahora te comento lo siguiente. Con este dispositivo se ahorran 10,000 litros de agua por año por persona. Increíble, ¿no? En esos, no sé cuántos eran, 4 o 5 segundos, 6 a lo sumo que demora en salir el agua caliente. Interesante. Es como una bomba, ¿no es cierto?, que se instala abajo del lavabo y queda ahí, ¿no es cierto? Tiene su vida útil, que supongo que será bastante larga, pero no es un dispositivo tan tecnológico como para decir, bueno, se puede echar a perder o algo. Que por ahí es una inversión en los lugares donde las tarifas de agua o la escasez es muy grande, ¿no? Como decíamos recién. Sí, bueno, como todos los productos tecnológicos, hasta que no se estandarizan en el uso, no se consumen, digamos, a grandes escalas, son caros. Una vez que se generaliza el uso, el precio tiende a disminuir. Así que todos estos productos tecnológicos que hoy nos parecen excesivos en su precio, una vez que la gente los vaya conociendo, incorporando, seguramente van a ir bajando de precio y haciendo que se pueda consumir menos energía, sobre todo estas energías no renovables que son tan importantes de cuidar, ¿cierto?, a nivel ecológico y de cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, es interesante que la tecnología venga en auxilio nuestro en estas circunstancias, a tratar de ahorrar todo lo que es justamente
lo que hablábamos la otra semana, el combustible, que es una energía no renovable, el agua, que no es renovable, y la energía eléctrica, que también es una energía que si no la cuidamos la vamos a consumir en poco tiempo. Sí, sí. Bueno, cabe aclarar, ¿no?, que todos estos precios son del sitio Amazon, ¿no es cierto?, que están en euros y dólares, ¿no es cierto? Habría que ver estos dispositivos, como vos dices, vamos a decir corrientes, ya aquí en nuestro país, y al mismo tiempo demandados, y ver a qué precio los podemos obtener, ¿no? Perfecto. Hay algunos que sí los he visto, como por ejemplo el medidor de consumo, ¿no es cierto?, o los temporizadores, inclusive estos focos los he visto dando vuelta por aquí, que seguramente costarán unos pesos más, unos pesos menos, que veremos si valen la pena o no. Bueno, Juanqui, gracias por traernos esta información de actualidad. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final y no quisiera dejar este programa sin cerrar el pensamiento acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Estábamos hablando de la explicación doctrinal que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, pero para cerrar este programa quiero llevarte al hecho histórico en sí, la narración del Evangelio según Juan, que dice en el capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo a María, en realidad aquí está describiendo el encuentro de Jesús y María Magdalena luego de que Jesús hubiera resucitado. Dice el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Me estremece esta frase cuando dice el evangelista: los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es un testimonio documental, histórico, de aquellos discípulos que tuvieron la oportunidad de ver al Señor Jesucristo corporalmente resucitado. Esto no fue una visión de un fantasma o una figura etérea, era el mismo Señor Jesucristo. El hecho de que en la mañana de la resurrección del primer día de la semana, María estaba allí llorando porque, claro, habían ido Pedro, Juan, habían visto junto con María que el cuerpo no estaba allí. Juan y Pedro salen del sepulcro, vuelven con los discípulos y María se queda sola allí llorando en la entrada del sepulcro. Y viene la presencia de ángeles que le interrogan y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Qué importante que es esto, ¿no? María había perdido la esperanza, había perdido al maestro, había perdido la
la ilusión de volver a verlo al Señor resucitado. Y los ángeles la confrontan: ¿por qué lloras? Jesucristo había resucitado. Y cuando Jesús se aparece detrás de ella y la llama por su nombre, ella se da vuelta y pregunta, le pregunta dónde lo habían puesto, pensando que era el hortelano. Y qué importante que es que no sabemos por qué no lo reconoció en ese momento. Tal vez la luz del amanecer la cegó, la figura recortada contra el sol no la podía distinguir, pero lo que pudo distinguir María fue la voz de Jesús llamándola por su nombre, María. Y María le responde con todo su fervor: Maestro. Allí, en ese encuentro personal con el Cristo resucitado, Jesús le transmite estas palabras a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta el momento de la resurrección, Jesús no había llamado a sus seguidores sus hermanos, los había llamado discípulos, pero recién el Cristo resucitado da origen a la familia espiritual, la familia de la fe. Es el Cristo resucitado el que le dice a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Cómo no creer en la resurrección? ¿Cómo no regocijarse en el resultado de esta resurrección que nos ha abierto la eternidad? Nos ha abierto la entrada a la eternidad, pero más, nos ha abierto la entrada a la familia de la fe. Y vos, mi querido oyente, tienes tu fe, tu confianza puesta en este Cristo de Dios que dio su vida por nosotros, derramando su sangre para limpiar toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades. Pero no solamente esto, sino que resucitó para nuestra justificación. Y esta es la vindicación de que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo como único y suficiente para limpiar todos nuestros pecados, borrar todas nuestras maldades y para darnos vida y vida eterna. Por eso te invito a poner tu confianza en este Cristo, un Cristo que está vivo hoy, que es el Cristo contemporáneo, que es el Cristo con el cual podemos tener amistad, diálogo, compañerismo, porque no está muerto, está vivo hoy. Y como dice el evangelista, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Me gustaría que vos también puedas ver a Cristo hoy actuando en tu vida. Abrile tu corazón, recibilo como tu único y suficiente Salvador personal e incorporate también a la familia de la fe. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.